Bienvenidos a Psicología Política, un podcast original conducido por David Martínez y Carlos Rivera, donde hablamos de política y la analizamos desde una perspectiva psicológica. Yo soy Carlos Rivera, doctor en Psicología por la Universidad de Essex en el Reino Unido, profesor e investigador de Psicología Política en la Universidad de California, Berkeley. David Martínez es maestro en Ciencia Política por la Universidad de París I y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tanto pesan las emociones a la hora de tomar decisiones políticas? ¿Es cierto que la política es el arte de lo posible? Acompáñenos para intentar responder a estas y otras preguntas mientras reimaginamos el país que puede ser, no el país que tenemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a Psicología Política. Soy David Martínez. Está con nosotros el buen doctor Carlos Rivera. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días o tardes, según nos escuchen a todos. Oye, pues hoy vamos a explorar las emociones colectivas y cómo configuran la política. Creo que va a estar interesante porque justamente vamos a hablar de qué son estas emociones colectivas, cómo operan en los contextos políticos, qué papel juegan en la movilización, el liderazgo político y la participación en México. Antes de eso, Carlos, no sé tú, a mí me gustaría disculparme porque la verdad hemos sido unos flojos y unos vagos y hemos dejado el podcast casi un año y yo reconozco que en mayor parte es mi culpa, así que pues bueno, una disculpa a la audiencia por todo esto. Vamos a prometer, pero una promesa en realidad ahora sí que podamos eh, presumir de ella una constancia. Vamos a hacerlo más seguido. También agradecerles a quienes nos han escuchado, a quienes nos han mandado mensajes, a quienes nos han mandado WhatsApps, a quienes nos han mandado correos electrónicos. Han sido muchas participaciones y estamos intentando tomar cada una de las mejoras que nos dicen, ¿no? Así que bueno, pues no están en saco roto. También es cierto que es un proceso para nosotros nuevo de aprendizaje y bueno, pues a la medida de lo posible vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. En particular, algo que nos sorprendió mucho, eh, eh, Kenneth Roningen, espero que lo haya pronunciado bien, un noruego que vive en España y que aprovecha además de aprender sobre psicología política para estudiar español, ¿no? Lo cual nos llamó muchísimo la atención. ¿Cómo ves, Carlos, eso? No, pues me pareció súper interesante el día que recibí el correo de Kenneth. Me pareció súper interesante y fue una gratísima sorpresa para mí recibir el correo de Kenneth porque pues no me lo esperaba, en muchos sentidos, porque habíamos suspendido la producción del podcast, como dice David, sí, sí, la verdad, sí, lo voy a echar aquí bajo el camión, como dicen los ingleses, básicamente por compromisos de David, y que después de tanto tiempo de no producir, Kenneth se tomase la molestia, uno, de escucharnos, dos, de gustar de lo que decimos, y tres, de escribirnos con el detalle con el que lo hizo, con las sugerencias con la que lo hizo para, mm, pues para eso, para agradecernos y para decirnos todo las cosas que nos dijo. Pues la verdad es que se siente muy, muy bien. Y, y bueno, se lo agradezco, se lo agradecemos. Y por favor, sí, espero, Kenneth, que el sonido de David, del cual se quejan todos, ya esté mejorado. Por favor, haznoslo saber o háganoslo saber, y que el producto que les entregamos sea hoy un poquito mejor que el anterior, y así sucesivamente. Vamos a aprovechar también para hacer un comercial. En la página de Galma, cgalma.com, está un formulario para que se suscriban a nuestra síntesis informativa
Son varios correos que llegan a la semana. La síntesis es diario, tenemos un análisis político los miércoles, recomendaciones de libros los lunes y vamos a ir implementando algunos cambios en estas entregas. Así que les invitamos a que se suscriban a la síntesis, México en síntesis y también la Semana Política. Vamos a empezar con el tema, Carlos, porque bueno, pues hay que cumplir ahora sí un tiempo, ¿no? Tú sabes mejor que nadie, es más, bueno, lo sabes mejor que yo, y ojalá quede el registro de que estoy reconociendo que él sabe mejor que yo, que un líder despierta esperanza, moviliza masivamente, mientras que algún otro genera miedo, pero también genera gran adhesión, ¿no? O sea, podemos usar la palabra adhesión. Y esto no es única y exclusivamente del discurso político per se, o no es culpa del discurso político per se, sino es también relativo a las emociones compartidas en los distintos estratos sociales. Así que me parece interesante empezar la discusión, Carlos, y te pediría brevemente, ¿no? Eh, pues que hablásemos de las emociones colectivas, la diferencia, si es que la hay a tu juicio, en las emociones políticas, y veamos qué se puede o qué no se puede eh, rescatar para el caso mexicano. Sí, claro. Eh, bueno, eh, tal vez habría que comenzar rápidamente con una referencia clásica en el ámbito de la psicología política que, que tiene que ver precisamente con las emociones colectivas. Eh, Cuando pensamos en emociones colectivas, podríamos pensar en, bueno, en eso, como su nombre le indica, en emociones que se generan a nivel grupal. Cuando hay un evento, ahí sí evento, no en una fiesta de 15 años que se eh, organiza o en algo, en una reunión que se puede organizar, sino en un evento, pensemos en un terremoto, en una inundación que pues obviamente no está prevista, por eso es un evento. Y los efectos emocionales que tiene eso entre los participantes. Hay un texto, repito, muy famoso en el ámbito de la psicología política, que escriben dos teóricos que son muy importantes, Marcus y Ian McEwan, que escriben en 1993, eh, que después lo amplían en el año 2000, en Affective Intelligence y Political Judgment, que habla acerca de la noción de las emociones colectivas, la teoría de la inteligencia afectiva. Y esto sirve como base de la participación política y de la participación cívica, es decir, cómo las emociones que nosotros sentimos a nivel individual y posteriormente a nivel grupal, a nivel social, implican o están relacionadas, nos llevan a la acción política. Eh, Marcus Newman y McEwen propusieron en su primer texto del 93, Effective Intelligence Theory, propusieron que las emociones en general, pero en particular la ansiedad y el entusiasmo, activan sistemas neurológicos distintos que regulan la ansiedad, perdón, que regulan la atención que nosotros le dedicamos a la política y a la conducta electoral. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros sentimos una emoción, insisto, en particular la ansiedad y el entusiasmo, esto nos lleva a tener una acción. Es decir, sentimos algo, ese algo nosotros lo nombramos ansiedad y ese algo lo nombramos entusiasmo y posteriormente ponemos atención a algo más. Ese algo más es a la política. Puede ser, por ejemplo, en el caso
de Kenneth, quien nos está escuchando en España. Bueno, él es noruego y Kenneth como noruego fue socializado en un sistema político distinto al sistema español. Al llegar y distinto al mexicano, que es desde el que estamos hablando David y yo. Al llegar a España y al oír a David y a mí hablar, él siente distintas emociones. Al estar en España, siente distintas emociones. Los mexicanos al estar en México, y así sucesivamente. Y él responde, eh, eh, él responde de forma distinta a esa, ante esas eventos Ahí políticos. hay algo, perdón, ya sé que no les gusta que te interrumpa, pero a ver, ahí hay algo bien interesante porque tiene que ver también esto que le dicen la construcción social, ¿no? O sea, cómo influye la cultura, cómo influye el contexto, por decirlo así, la sociedad. Está claro, por ejemplo, en el caso particular de nuestro amigo noruego, eh, pues no es lo mismo la Ciudad de México que Madrid, por ejemplo, dado si está en Madrid o está en Barcelona, ¿no? Y también esa parte, ¿no? Cómo construye o hace que él construya una cuestión eh, en relación a la política, ¿no? Digamos que, por ejemplo, un ejemplo muy burdo, ¿no? Las emociones o el sentir social no es lo mismo en una ciudad costera que en una ciudad de la montaña. ¿No? Y eh, Sí, si es, pero. si, no, 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 esta vez extrañamente no hay pero. Es un además. Eh, en el texto, es un texto, insisto, seminal, es un texto sí, revolucionario, el de Marcus Newman y McEwen. Lo que ellos dicen es que tanto la ansiedad como el entusiasmo, al activar estos sistemas neurológicos distintos que normalmente regulan la atención, el siguiente paso que hacen es que también activan la conducta electoral. Es decir, para seguir usando el ejemplo de nuestro escucha Kenneth, noruego, allá en España, él recibe una información de la política española, del PP o de los socialistas, del PSOE, y del cual, por cierto, David es todavía representante aquí en México, eh, y él tiene una emoción ante ese estado de la política española, que responde, insisto, con ansiedad o entusiasmo. Y eso lo lleva a poner atención a la política, o no, y a tener una conducta electoral, o no. Y a mí lo que me parece interesante es el o no, a abstenerse, a participar o no. El sistema, a eso se le llama sistema de disposición, eh, associated with enthusiasm, dicen. Y eso refuerza rutinas partidistas o abstencionistas. Cuando las cosas van bien, los ciudadanos suelen actuar de modo habitual y confían en sus lealtades. Entonces se vuelve un círculo vicioso o virtuoso según se quiera ver. Yo debo de ser del PP en el caso de Kennedy en España o del PSOE porque la vez pasada voté por el PP o por el PSOE. Y entonces confío en esa lealtad. Y si yo la vez anterior voté por el PP o por el PSOE, pues entonces tal vez mi identidad sea esa. Y por lo tanto, la próxima vez voy a votar de esa manera. Y eso se vuelve en un atajo intelectual
en un atajo cognitivo que está cargado de emoción. Cambien, si a ustedes no les gusta el ejemplo español, cámbienlo por el ejemplo mexicano, por el ejemplo norteamericano, por el ejemplo inglés, el que ustedes quieran. La Pero segunda fíjate parte, que, fíjate, o sea, sí, sí, estoy de acuerdo. Perdón otra vez la interrupción, ya lo sé. Em, pero ahora que hablas del círculo vicioso, del círculo virtuoso, a ver, o sea, sí se puede establecer algo interesante en términos de emociones. Digamos que gobierna a quien no te gusta. Entonces, la opción que no te guste, sea la que sea. Entonces, en términos mayoritarios o generales, podríamos hablar, esa es la pregunta, Carlos, o sea, podríamos hablar de que hay en ese colectivo, hay indignación, miedo, ¿no? Ahora, gobierna aquel, aquella opción que te gusta, pues entonces sientes esperanza, orgullo exacto, nacional, ¿no? exactamente, Ahí está el círculo virtuoso y ahí está también el círculo vicioso, ¿no? exactamente. Había un esquema muy interesante que tenían los franceses que decía justamente eso, o sea, la política es un ciclo emocional en donde se puede relacionar el miedo, la indignación, la esperanza y el orgullo nacional. Y en la medida de ese esquemita, de ese bueno, rectángulo en realidad, es donde el ciudadano, eh, donde podemos ubicar, perdón, al ciudadano, ¿no? Y eso me parece súper, súper, súper interesante en términos de lo que estamos hablando. Y pues ahora sí te dejo seguir hablando. No, no, a mí me parece interesante esa acotación porque iba yo a citar el título del paper, del artículo académico de estos cuates, de Marcus McEwen, de Newman y McEwen, que se llama, a mí me parece un gran título, se llama Anxiety, Enthusiasm and the Vote. Ansiedad, entusiasmo y el voto. Y de manera caricaturesca, lo que acabas tú de describir me parece súper adecuado porque lo podemos ver en esto que en el Twitter, bueno, ahora X, se ve de manera así, caricaturesca. Aquello que es virtud en mi partido se vuelve eh, horrible y censurable en el partido anterior o en el partido contrario. Y eh, esta frase de siempre hay un meme, siempre hay un tweet, perdón, siempre hay un tweet, me parece que es eso, que es la demostración caricaturesca de esto que Marcus, Newman y McEwen describen. Porque la misma acción, viniendo, que es lo que tú estás describiendo, viniendo de un partido, es alabado, es gustado, es apreciado, pero viniendo de otro partido, es censurado, es visto como una acción meramente electorera, ¿no? Es formulaico, ¿cómo sería la traducción de formulaic? Em, eh, abusivo, etcétera, ¿no? Entonces, si lo hace sigamos con el ejemplo del PP y del PSOE, si lo hace el PP, entonces es terrible, y si lo hace eh, el PSOE, está bien. Hoy en la Sí, mañana hay un ejemplo que la Casa Blanca, la página oficial de la Casa Blanca, pone una publicación en sus páginas de Facebook y tal, en donde dice renovaciones, bueno, renovations, que es la traducción al español, es algo así como eh, mm, eh, modificaciones, alteraciones, lo que sea, eh, a, a la Casa Blanca durante las distintas administraciones.
Esto en referencia a a la construcción que se está haciendo, la demolición y construcción que se está haciendo y que ha causado mucha controversia y críticas. Y pone en la publicación, hablen ahora, odiadores. Eh, es un- puedes o no gustar de Donald Trump, pero es una buena publicación. Y habla acerca de esto, ¿no? Lo que con, yo qué sé, Kennedy, bueno, no, Kennedy no hizo modificaciones, lo que con Truman eh, fue censurable, con Trump, digo, fue apetecible, con Trump es censurable, ¿no? Bueno, a ver, también, por ejemplo, en el caso español, ¿no? Yo recuerdo una reforma constitucional, ¿no? En plena crisis económica en el 2008, donde, por ejemplo, la Constitución española dice que para reformar la Constitución hay que convocar un referéndum. Y el Partido Socialista, que era el que estaba en el poder y es el que hace la reforma constitucional, pacta con el PP no hacer un referéndum. ¿Por qué? Porque sabían que si iban a referéndum, eh, se iba a votar que no y por lo tanto las finanzas públicas españolas, ¿no? No iban a poder ser sujetas a rescate, ¿no? Del Banco Central Europeo. Y esto era algo que los socialistas siempre achacaban al Partido Popular, o sea, decían siempre el Partido Popular es el partido de los pactos en lo oscurito, el Partido Popular es el partido de solamente para beneficio de unos pocos, ¿no? Y evidentemente una reforma constitucional, pues tenía que ver con los derechos de toda la ciudadanía. O sea, sí hay ahí esto que mencionas, cómo se justificó. Se justificó pues porque era un momento excepcional, porque era justamente la bancarrota, si no, del Estado español, ¿no? Y pues ahí queda ese ejemplo. Ahora, yo te quería preguntar algo que me parece que es interesante, porque a partir de que detectas estos círculos virtuosos o estos círculos viciosos, dependiendo del punto, dependiendo evidentemente del lado en el que te ubiques de la política, hay que empezar a hablar de, pues sí, la consolidación, o sea, sí, la participación de los ciudadanos, pero pensada hacia dos factores que me parecen muy interesantes. A nivel interno, es decir, a nivel partidista o a nivel, si tú quieres, del colectivo social, para consolidar, legitimar, si tú quieres, la identidad. Es decir, nosotros somos el Partido Acción Nacional, nosotros somos Morena, nosotros somos el Partido Revolucionario Institucional. Pero también es, una vez hecho eso, es decir, una vez que tienes esta parte interna, la participación se convierte, y voy a usar una palabra fuerte, ¿sí? En una disputa, en una pelea por el orden de la política, o sea, por el lenguaje, em, Mm. este juego, si tú quieres, em, pues no simbólico, porque lo se puede ver en el Congreso, ¿no? Esto que pasó, por ejemplo, entre Alito y Noroña, este, em, ahí sí ya El héroe de entonces hay, México. ajá, ahí sí ya hay una disputa real. Entonces, a partir de estos círculos, vamos a llamarles círculos, me parece que es algo interesante, o estos rectángulos, si tú quieres, por usar la figura geométrica de los franceses, se vincula con la participación, pero la participación, por un lado, a nivel interno, que nos confirme nuestra propia identidad, nuestra propia personalidad y hacia afuera para que podamos pues, pelearnos, ¿no? Competir, como se le dice en el lenguaje democrático, políticamente. Deberíamos de hacer uno de simbolismos porque el lenguaje simbólico, o sea, o bueno, más bien, porque ¿qué es la política sino lenguaje simbólico, ¿no? Eh, yo quería seguir un poco
con el paper de McEwen y Marcus, con la segunda parte del sistema, porque me parece interesante. La primera parte ya dije, es el sistema de disposición, que está relacionado con el entusiasmo, es decir, con las fuerzas de la rutina partidista, es decir, que cuando las cosas van bien, los ciudadanos suelen actuar de modo habitual porque confían en sus lealtades. Y la segunda parte es el sistema de vigilancia, que está asociado con la ansiedad, porque se activa, o esto está activado ante las amenazas o la incertidumbre. En el caso de México, estaría en este momento activado por la oposición o quienes se identifican como opositores. Es decir, la incertidumbre que genera a los opositores al régimen, las acciones, las actitudes que tiene, interrumpen los hábitos y aquí esto que voy a decir a continuación me parece lo más interesante en términos de psicología política y motiva la búsqueda de información y una deliberación más cuidadosa que en eh, acto seguido deriva en un voto. eh, Muchos años después, la que posteriormente sería mi supervisora del postdoctorado en la Universidad de Texas en Austin, Bethany Albertson, escribiría un paper que es sumamente interesante, eh, siguiendo este paper, ¿no? Em, eh, que lo que dice es, las emociones nos llevan, las emociones tienen, como se dice en inglés gringo, bad rap, una mala fama, porque dice, no, es que estás muy emocional tú, como una forma de minimizarlas, de vilipendiarlas, de negarlas, de hacerlas menos. Pero en realidad las emociones son lo que nos ha dado cambios sociales muy importantes. Sin emociones no hubiese habido la Revolución Francesa, no habría derechos del hombre, no habría habido la Revolución Mexicana, bolchevique, no habría habido derechos de la mujer, derechos de los trabajadores, porque alguien tuvo una emoción con respecto de algo que consideraban una injusticia. Y esas emociones derivaron en una acción. ¿Cómo es esta acción? Pues a través del sistema de disposición y a través del sistema de vigilancia. Eh, los hallazgos posteriores nos dicen que la ansiedad reduce la influencia del partidismo y aumenta el peso de las preferencias de políticas públicas y concentra la atención en hechos concretos sobre los candidatos. Es decir, que los votantes ansiosos suelen leer más noticias, buscan más información más específica y procesan con mayor profundidad los mensajes políticos. En tanto que la ira y el entusiasmo suelen fomentar la acción impulsiva y la movilización basada en la identidad grupal. Y esto es sumamente interesante porque aquí entra lo que decíamos al principio, es quién soy yo en tanto el grupo de pertenencia. Pero ahí, En otra- di- Dime, pero dime. ahí estás hablando de un tema también de identidad, Carlos. O Ujú, sea, finalmente exactamente, ahí, exactamente. ahí, o sea, ¿quién soy yo? Tienes una, tienes una pregunta que es no relativa a la política, es relativa a tu persona, es Exactamente. relativa a la forma en la que esa persona va a incidir en el mundo. Por eso vuelvo, perdón si soy repetitivo, por eso vuelvo también a algo que me parece muy interesante. ¿Hasta qué punto la cultura, esto que ahora se le llama la construcción social, incide? Porque tu personalidad, vamos a poner un ejemplo, en ninguna ley
que yo recuerde. O sea, en ninguna ley está prohibido que tú salgas encuerado a la calle. Encuerado, para quien nos escucha de otro lado, es desnudo. Pero no lo haces, porque hay una cuestión social, está mal visto, es síntoma de enfermedad mental. La persona que está desnudo en la calle es porque es un enfermo, ¿no? O peor, o es un indigente. Entonces, sí hay, hasta cierto punto, primero este chispazo de la emoción, pero que además, que es evidentemente personal, pero se debe conjuntar con el contexto social. O sea, para que tú tomes la Bastilla, no es nada más que X o Z estaban enojados porque el rey Luis vivía en el lujo mientras los demás no tenían para comer, sino que esa indignación se transformó o fue pasando de una a varias personas, de una persona a una comunidad, y de una comunidad a una región, y de una región, evidentemente, a todo el país, ¿no? En este caso, eh, después Francia, porque si hubiese sido única y exclusivamente un tema de París, pues se podría haber habido, o sea, perdón, podía haberse dado una contrarrevolución que se intentó, pero bueno, pues al final fracasó precisamente también por este sentir colectivo de una época de excesos, una época de privilegios, una época de todo para unos cuantos y nada para los demás, ¿no? Esa sería hasta ahorita mi punto, porque estamos hablando de que al consolidar la identidad y disputar el orden, viene aquí como una formulita, dado que estás hablando de estos señores y voy a robarme tus apuntes, este, ¿no? O sea, sería la ansiedad, la participación activa, el aprendizaje y finalmente cuando hay el cambio, pues el entusiasmo, porque ahora ya estás en el poder, o sea, conviertes ese círculo virtuoso, ese círculo vicioso, perdón, en un círculo vicioso. En- Al revés, ya me hice pelo. En un círculo, conviertes un círculo vicioso en un círculo virtuoso. Y en el caso, y aquí es en donde entra, y ese es un tema que también vamos a tratar en el futuro, el papel de los líderes carismáticos. Una de sus características es precisamente la de capitalizar esta capacidad de entusiasmar, de captar esa necesidad de entusiasmo y de necesidad de ser entusiasmado para sus fines personales, para sus fines políticos. De ahí que sean tan exitosos estos líderes carismáticos, los que ya sabemos, López Obrador en México, Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, etcétera, etcétera, a mi parecer, lamentablemente cada vez más largo, etcétera. Eso por no hablar sobre la decepción. ¿Qué ocurre cuando tu movimiento es vencido? En México fue vencido el movimiento del López Obrador en tres ocasiones, en dos ocasiones. Em, ¿Qué se hizo con ese hartazgo, con esa decepción, con esa tristeza? eh, en un primer momento se decía que había habido un fraude, en dos ocasiones se dijo que había habido un fraude. eh, en el movimiento feminista, por ejemplo, en el movimiento del LGBT hay mucha frustración, en los movimientos de los derechos civiles en Estados Unidos. ¿Qué se hace con esa decepción? ¿Qué se hace a nivel colectivo con la tristeza y con el despair, sí, la tristeza, pues? Y eso a mí me parece interesante como un tema Hay, que hay una se... película, perdón, otra vez te interrumpí. Hay una película muy interesante
que se llama Vote. eh, no recuerdo el nombre del actor. La historia es más o menos la siguiente. Un activista, ¿no? Hace campaña por Al Gore contra este, contra la propuesta de George Bush, hijo, ¿no? Y es interesante cuando finalmente termina la elección y él decide, ante que gana Bush, él decide que se va a mudar a Canadá, ¿no? O sea, ya no les cuento qué sucede después, pero digamos, esa es esa indignación que él sentía por cómo es posible que estas personas, que son mis compatriotas, hayan votado a este tipo llamado George Bush, ¿no? Y bueno, se muda a Canadá. Así que ahí hay una serie de respuestas también desde el punto de vista personal que después pues se van a transformar, ¿no? Van a incidir en la comunidad, etcétera, y que es interesante tratar, o sea, es interesante tratar porque la indignación te lleva a la acción política, a esto, pero esta acción política pues siempre es no me gusta el término a la y se va, pero implica que los, los partidos, los movimientos aprenden desde el punto de vista también emocional, aprenden, ahora sí que es un manejo emocional también muy interesante. Entonces hay un aprendizaje político emocional, es lo que te quiero decir. En el caso muy particular que tú pones de Morena, sí lo hubo. A mí me parece que desde 2006 hasta 2018, lo que todo mundo dice es que López Obrador aprendió a controlarse. Bueno, también se aprende, ¿no? O sea, también se aprende. Eso es lo que te diría. Eh, Nos estamos acercando al final. Quiero decir algunas cosas. Eh, una, Uno de los hallazgos interesantes o de las partes interesantes eh, de esta rama de la psicología política es que mientras que la ira y el entusiasmo fomentan la acción impulsiva y la movilización basada en la identidad grupal, e insisto, este tema de la identidad a mí me parece sumamente interesante. Es una de las cosas que a mí en mis propias investigaciones me resultan más interesantes. Eh, en Tienes otras dos palabras, temas, ¿no? Como de cajón, ¿no? sí, La ansiedad producto de esto que tú le llamas, ¿qué? El recordatorio de la muerte, o sea, exactamente. y este otro, La identidad, exactamente. Son mis temas de sí, cajón. de cajón, exactamente. Son la parte que a mí más me interesa es la influencia de la muerte, cómo la muerte, antes de entrar al aire estábamos hablando, David y yo, acerca de la muerte, de la influencia de la muerte. Yo hice mi propio doctorado con el tema de la muerte, de cómo la influencia de la presencia omnímoda de la muerte influye en la toma de decisiones políticas. Y número dos, esto de la identidad. ¿Quién soy yo? Eh, no dejo de ser psicólogo y evidentemente, pues esto pues, tiene que ver más conmigo que con el exterior, ¿no? Entonces, la muerte y quién soy yo, por qué, cuál es mi identidad, por qué soy yo como soy, dónde se forjó mi identidad y cómo se va transformando esa identidad y cómo está transmitida, en este caso a la parte política, pero bueno, puede ser para otros temas. Yo comencé en la parte clínica, pero me moví hacia la parte social, política. Pero sí, esos son mis dos temas, la muerte y la identidad es lo que a mí me mueve, lo que a mí me interesa. Bueno, decía, la ansiedad no paraliza, puede inducir comportamientos más informados y paradójicamente, o como suele decir mi psicoanalista, parajódicamente, más prudentes, incluso entre ciudadanos normalmente apáticos. Un tema que a mí también me interesa, si acaso de manera no tan relevante como la identidad y la muerte,
es, eh, es la preferencia por el centro, por la moderación, no por los extremos. No por estos que se van hacia Morena, hacia el PAN, en el caso mexicano, hacia el Partido Demócrata o Republicano o el National Front allá en Inglaterra, eh, sino hacia el centro, la moderación. ¿Por qué alguien se vuelve moderado? Eh, las emociones colectivas y la participación política, la literatura reciente acerca de las emociones colectivas, amplía este marco desde la parte individual a lo grupal, que es, insisto, lo que a mí me interesa. Y lo que se observa es que las emociones compartidas, como la indignación, el orgullo colectivo, suelen mediar, es un proceso estadístico que se llama mediación moderada, eh, entre la identificación grupal y la acción política. Y los factores como la eficacia colectiva, esto es la creencia en que el grupo puede cambiar las cosas, la percepción de injusticia y el apoyo social para la acción pueden generar un circuito emocional que impulsa la acción colectiva. Hay muchos ejemplos acerca de esto. Lo tenemos, ya lo mencioné yo, en los derechos lésbico, gays, transexuales, etcétera, pero no solo en eso, en los derechos de las mujeres, en los derechos de las minorías raciales, históricamente segregados, cantidad de ejemplos. El modelo integrador muestra o ha mostrado que la acción política suele sostenerse sobre procesos afectivos. Esto a mí me parece súper interesante. Y por lo tanto, motivacionales. La percepción de injusticia, la ira grupal, la identificación comunitaria, que suele transformar la emoción compartida en participación visible. Pero, y aquí es lo que a mí me parece, como dije, paradójico o parajódico, porque no siempre esa acción puede resultar en algo benéfico para la sociedad. Y yo a David lo he hartado en los últimos años con mi ejemplo vial. A mí me gustan los ejemplos viales porque me parece que concentran en en una situación muy, muy pequeña, muy breve, muy concreta, muchos de los problemas sociales, políticos, económicos que tenemos. Y en este caso me parece que es un buen ejemplo. Este es el de los parquímetros. Los parquímetros suelen dar control, suelen dar orden y al mismo tiempo suelen crear emociones sumamente fuertes y polarizantes. O estás a favor o estás en contra de los parquímetros. Los parquímetros generan recursos para las comunidades en donde se instalan y al mismo tiempo generan unas emociones muy, muy fuertes. Y esto es un buen ejemplo que me gusta utilizar para mostrar cómo la acción política y cívica puede estar sostenida sobre procesos afectivos y motivacionales comunes. Pero al mismo tiempo, eso puede ser paradójicamente contraproducente porque las comunidades se pueden unir para estar en contra de la instalación, en este ejemplo muy breve, muy pequeño, acaso irrelevante, que son los parquímetros, y entonces estarse autoinfligiendo eh, daños. Esto en teoría de psicología política suele llamarse teoría de justificación del sistema, John Jones 2004. eh, y, y este modelo de la percepción de la injusticia, de la ira grupal que transforma la emoción compartida en una participación visible, no siempre deriva en beneficios para para la sociedad. Pero bueno, tenemos que terminar, podemos seguir hablando de Vamos esto a, sí, vamos posteriormente. a, es muy interesante porque creo que a partir de aquí podemos abrir la discusión. Y creo que abrir la discusión significa, pues, a ti que te gusta ser maestro, vamos a dejar tarea, güey, ¿no? Eh, Creo que vale la pena una reflexión para empezar a abrir el canal, para empezar a abrir este largo razonamiento. Estamos hablando de que hay, o por si he entendido bien, que hay dos respuestas emocionales, dos dinámicas distintas que juegan un papel influyente
en la política, ¿no? Que son la ansiedad y el entusiasmo, el miedo, la esperanza, evidentemente este rectángulo del que nos hablan los franceses. Pero creo que a partir de aquí, Carlos, es interesante la siguiente pregunta. Es, ¿qué emoción te inspira el pensar en la política? ¿Te moviliza, te paraliza, te inspira? Y creo que esa es la ¿Te reflexión da asco? que tenemos que ir, como se dice, deshilando en los próximos episodios. Bueno, pues por mi Eh, eh, parte, quiero recomendar un libro para aquellos que se interesen. Es un libro académico, 100% académico. No, no tiene ni siquiera una caricatura o gráfica de ningún tipo. Es denso, es no es diario de una histórica transición. no no tiene nada, nada, nada digerible. Es absolutamente académico, denso. Son 200 páginas de pura densidad académica. Entenderé si no quieren leerlo. Es un libro, ya es un poquito viejo, pero no por ello menos interesante. Es de dos profesores de allá de Inglaterra, donde yo hice mi maestría y mi doctorado. Entonces, bueno, además de todo, tiene esta beta de la escuela inglesa, de la que siendo David de la escuela francesa siempre se está burlando. De Bristol, ambos profesores de teoría política de la Universidad de Bristol, Simon Thompson y Paul Hogan. Eh, es un, es un libro editado que se llama Politics and the Emotion, The Affected in Contemporary Political Studies. Vamos Eh, a revisarlo para criticarlo. a mí me parece muy, muy, muy interesante. No tienen por qué leerlo, no tienen por qué interesarse en él. Es nada más para gente loca como yo. Bueno, Este, pues Carlos, Ahí oye, a está. ver, creo que tenemos que, no, no me gusta mucho la frase, pero hay que ser consecuentes. Y pues bueno, pedirle a la gente que si esta discusión, este diálogo eh, pseudo académico, pseudo de consultoría, principalmente entre dos amigos que llevan mucho tiempo discutiendo de esto, que si les resulta útil, pues que lo compartan, ¿no? Que inviten a la gente a que se suscriban y que sobre todo nos dejen pues su opinión. Me gusta mucho que nos digan, este, síganse peleando, háganse no sé cuánto, ya interrumpieron. Me gusta mucho esa interacción que se está creando o que se creó en los anteriores, anteriores episodios. Eh, Muchas gracias a Kenneth, a nuestro radio podcast. Escucha a Kenneth bueno, desde de España. Noruega, ahora en España. Muchas gracias, Kenneth, de nuevo. Eh, Y bueno, pues a ver, vamos a hablar, vamos a empezar a abrir la conversación y creo que el siguiente episodio es interesante porque es a partir de liderazgo y miedo en el contexto de que va a haber elecciones en el 2026 y que es interesante hablar sobre el liderazgo y el miedo. Pues Carlos, te agradezco muchísimo el que te recuerden la hayas. página para que se puedan suscribir a nuestra síntesis informativa diaria. Es segalma.com, C de casa, G de Gabriel, la palabra alma.com, y ahí van a ver el formulario y pues ojalá se suscriban. Les decía, vamos a jugar a partir en los próximos, en el próximo mes, vamos a empezar a jugar con otro tipo de entregables, se va a poner bueno y creo que pues a las personas que les gusta, que les apasiona la política, van a tener herramientas más que suficientes para que, como se dice, no me los agarren en curva. Muchas gracias a todos.